Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Pilar Meré y estamos transmitiendo desde Cava del Duero porque tenemos el Festival de Vino Mexicano y hoy he tocado justamente para que este día hablemos acerca de una empresa que es líder en el mercado de vino mexicano y hoy día también en el mercado internacional, que es L.A. Cheto. La historia de A.L.A. Cheto es muy interesante. Me encantará irles platicando, pero creo que primero, y tal como lo dice nuestro título, es hablar acerca de un tema muy interesante, es decir, la fiesta de la vendimia. Mire, yo diría que definitivamente la fiesta de la vendimia es la gran fiesta del vino. A veces acostumbramos a pensar que vendimia es cuando vamos a vender algo y nada más falso porque vendimia es cosecha. Y créanme que esta fiesta que se remonta a la antigüedad tiene un sentido que hoy creo que es más que vigente. Para los griegos, los romanos y los fenicios, las uvas era un don de dioses. De alguna manera había que agradecer y por eso se crean estas deidades y por ende, claro, junto con las uvas, el vino. Porque recuerden que a lo largo de la historia el vino ha tenido muchos puntos o papeles importantes que puede haber sido desde el comercio, en una parte social, en una parte medicinal y desde luego también en esta parte religiosa. Estos dioses finalmente eran a quienes se veneraba y una vez que se tenía la cosecha de las uvas se debía de agradecer. Y en este sentido lo que hacían era una gran fiesta, especialmente se habla, de acuerdo a la literatura, con los romanos y por eso crean al dios Baco. Estas fiestas duraban 5 días. Hoy inclusive es fácil pensar o decir muy comúnmente cuando la fiesta es tremenda y el vino ha corrido que fue una bacanal. En realidad justo este nombre viene de aquel entonces que ya se agradecía, que ya se festejaba, que ya se celebraba. Hoy sabemos un poco más y desde luego festejamos porque el ciclo de la vid es prácticamente un año. Podríamos pensar en la parte del letargo, en la fase del invierno, donde la planta muy sabia prácticamente se queda así, justo en ese letargo, para tratar de protegerse del frío y que con la primavera va a empezar a despertar. Claro está que en el campo se trabaja porque se hacen labores de trabajo del campo, en fin, preparar y ayudar a la vid. Que entre paréntesis debo decirles que la vid es uno de los cultivos que requiere menos agua. Dicen que se parece a los seres humanos porque entre más estrés tienen, mejores frutos dan. Porque crece en ambientes desérticos, debe de haber agua, evidentemente, pero con suelos que prácticamente pueden tener pocos nutrientes y la vid va a buscar el agua y puede extender sus raíces tal vez 5 metros. Por eso encontramos zonas vitivinícolas realmente sorpresivas, a veces en montañas, en laderas, en desiertos, entre piedras, y ahí está la vid. Pero finalmente dura prácticamente un año con sus diferentes etapas, cuando se da obviamente el lloro, la floración, empiezan los frutos, el embero, cuando va a cambiar a su color final y entonces sabremos o tendremos desde luego frutos oscuros, las uvas tintas, o frutos verdes, las uvas blancas. Y finalmente llegará el momento, de acuerdo desde luego a la ubicación del viñedo, hemisferio norte o hemisferio sur, en el caso del hemisferio norte, donde la vendimia se llevará a cabo. Hoy se ha movido un poco por temas de cambio climático, pero como fiesta, como festejo, se ha considerado agosto. Le digo, también se ha cambiado porque en México tenemos hoy 15 zonas vitivinícolas. Quizá la más importante sigue siendo Baja California porque el 80% del vino que se produce en México es de esta zona y no es gratuito. La realidad es que aunque se hacen vinos de gran calidad en las diferentes zonas, todo lo que es el Bajío que tiene viticultura de altura, lo cierto es que parecen más. Dentro de la franja internacional del vino, que hoy todavía es vigente entre los 30 y 50 grados de hemisferio norte o de hemisferio sur,
Resulta que Ensenada, Baja California, se encuentra todavía dentro de esta franja. Y si nosotros lo viéramos en el mapa, podríamos perfectamente situar por qué Baja California tiene condiciones de terroir, clima y suelo óptimas para el cultivo de la vid. Bueno, pues se ha establecido entonces agosto como la fecha. Claro, como yo les decía, se ha ampliado según la zona vitivinícola, porque hoy las fiestas de la vendimia, que en donde realmente agradecemos, se hace una ceremonia de bendición de la primera molienda, en fin, y se hacen fiestas, claro, han recuperado, además de ese sentido importante, también esta parte atractiva del enoturismo, de tener una derrama económica que finalmente va a ayudar a la industria del turismo, obviamente a la hostelería, a los restaurantes, que también en esta zona ha crecido de forma importante, incluso con el término acuñado de la cocina Bajamed. Y decía yo que festejamos porque además de llegar a esta fecha, hay que saber que dentro de este ciclo vegetativo, la naturaleza ya nos está mostrando ciertos cambios, pero también es verdad que podemos tener problemas de plagas o de enfermedades. Así que librar todo un año y contar con uvas de buena calidad, puesto que hemos estado cuidando los viñedos, nos va a dar como resultado también fuentes de empleo. Y esta es básicamente la razón. En el caso de Leacheto, nuestra vendimia, que todos están invitados desde luego, pueden entrar a nuestra página www.laceto.mx. Seguramente todavía se podrán adquirir boletos, es este sábado. Si no, para que el año siguiente ustedes estén al pendiente. Fíjense que es muy interesante porque creo que regresar después de pandemia ha sido todo un reto. Desde el año pasado ya tuvimos oportunidad de hacer una fiesta de la vendimia, pero en los 2 años anteriores tuvimos el acierto de hacer una vendimia digital, dado que las condiciones de pandemia nos impedían abrir los viñedos, a pesar de que, claro, el campo sigue trabajando, y entonces teníamos que protegernos y fue una gran solución. Creo que la pandemia nos ha enseñado que también tener la oportunidad de levantar nuestra copa de vino de Leacheto y brindar hoy con todo el valor de, no solo porque es la fiesta de la vendimia, sino brindar por la vida, tiene un gran sentido. Y bueno, voy a hacer un pequeño break para seguirles platicando sobre esto, pero me encantaría, así como lo decía nuestro anuncio, hoy queremos promover la línea Don Luis. De ella debo decirles que Don Luis es una línea que se crea prácticamente como en un homenaje a don Luis Agustín Cheto, que dedicó más de 70 años, él falleció hace 2, con su amor, experiencia, pasión, constancia, a trabajar, desde luego por el Leacheto, pero también por la vitivinicultura mexicana. Aquí es donde se inicia prácticamente la línea de alta gama de Leacheto, y aunque han pasado los años y hemos crecido también, no solo de manera horizontal, sino verticalmente, con ello quiero decir, creciendo en las líneas que son muy accesibles, no solo al paladar, sino también en precio y en posibilidad de adquisición en cuanto a disponibilidad de lugares. También es verdad que hemos crecido hacia líneas de alta gama, pero aquí se inicia y lo atractivo es que esta línea sigue siendo espectacular. Una invitación para que la prueben si no la conocen, y además siempre con este binomio que nos encanta de calidad-precio. Y en esta línea de Don Luis, como les decía, es todo un homenaje a don Luis Agustín Cheto, se componen prácticamente de 4 vinos, 2 monovarietales y 2 mezclas. El primero es Don Luis Viognier, que es un vino blanco. Después tenemos un vino tinto muy amable, muy sencillo, que es Don Luis Merlot. Después empezamos a crecer en la complejidad del vino con Don Luis Concordia, que es una mezcla de Cabernet Sauvignon y Syrah. Y finalmente nuestro vino más potente, más corpulento, de cuerpo medio alto, que es Don Luis Terra, que ya es un ensamble de 4 variedades: Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec y Petit Verdot. Todos estos cortes han sido criados o han madurado en barrica de manera independiente, barrica francesa, barrica americana, decisión, desde luego, como ustedes lo saben, del enólogo, pero justo
se hace la crianza independiente y después se hace el ensamblaje. Con ello podemos descubrir vinos desde el muy amable Merlot hasta el muy estructurado y equilibrado Don Terra. Y entonces decía, yo quiero hacer un break para rápidamente con ustedes catar Don Luis Viognier. Seguimos platicando la historia de LH, que créanme es fascinante, y después nos iremos al otro extremo para hacer la cata de Don Luis Terra. Si alguno de ustedes lo tiene a la mano, créanme que me encantaría que descorchen conmigo, y si no, que tengan desde luego pendiente poderlo probar. Fíjense que Don Luis Viognier es, como les mencionaba, un 100% de la uva Viognier, una uva francesa que se conoce cuando surge este vino, este monovarietal. México todavía hacía muchas mezclas y el Lecheto apuesta con línea clásica y en este caso también con este vino por los monovarietales. Una uva que se conocía poco en México, yo diría quizá el Lecheto el primero en presentar un vino monovarietal de Viognier y que sigue sorprendiendo. Fíjense, recientemente, hace un par de años, estuvo como revelación en el concurso mundial de Bruselas. También ha tenido premios en el concurso de Global Wine. Y bueno, vale la pena decir que LH en esta internacionalización, porque exporta a 17 países, participa en concursos internacionales de todo el mundo y con ello tenemos casi 900 premios a partir desde luego de la presencia que hemos tenido a nivel internacional. Es un vino que pueden ustedes encontrar en varios continentes, en varios países, como les mencioné, 17. Y Don Luis es muy apreciado, aunque debo decir que las estrellitas en ese sentido a nivel internacional, como el vino más premiado es el Petit Syrah, tanto en línea clásica como en reserva privada. Pero este Viognier ha dado sorpresas muy interesantes y nuestra empresa también, este año también fuimos galardonados como la mejor bodega mexicana, mejor bodega de vino mexicana, por el concurso de Nueva York, que es un concurso también internacional, premios que lejos de sumar para nosotros en nuestra egoteca, son un reto, porque eso implica que tenemos que continuar con la misma calidad, mejorarla, atender a nuestros clientes, crecer con ellos, y por eso también ustedes encontrarán que sacamos nuevas líneas, buscamos nuevas variedades o la mezcla de estas. El Lecheto mantiene muy claro su... Me fui un momentito, puede pasar. Algo está pasando con el Internet, pero aquí estamos. Investigación más desarrollo que nos lleva a la innovación. De hecho, desde el campo tenemos un proceso importante de investigación. Les recuerdo que plantamos una vid, tenemos que esperar de 4 a 8 años para tener buena uva, pero muchas veces las investigaciones para saber si el terroir, es decir, clima y suelo, es el óptimo para esa variedad, para conservar sus características, para reflejar justamente la parte que nos interesa de nuestras características de suelo, el beneficio del clima, nuestra cercanía al mar, etcétera, puede llevar hasta 20 años. Pero regresando al Don Luis Viognier, fíjese que recientemente es que sigue sorprendiendo a pesar de estar en el mercado. Creo que además para esta temporada que hace calor, para la primavera y el verano es óptimo, pero va mucho más allá nuestra gastronomía. La gastronomía mexicana, que es rica y deliciosa, va muy bien con este vino por su frescura, su acidez, en fin. Hace poco estuvo Jancis Robinson en México y en Cata Ciega se le presentó este vino. La verdad es que le encantó y escribió una reseña al respecto, en general de vinos mexicanos, en particular de este, en una de sus columnas que tiene en Financial Times. Y resulta que ahí pone que quedó encantada cuando supo el precio del vino. Después de su estancia profesional se fue a vacacionar a Puerto Vallarta y en una boutique de lujo, tal como lo describe en su columna, fue a comprarse su Don Luis Viognier y a disfrutarlo ella sola. Es un vino que tiene a la vista, si lo tienen por ahí, disfrútenlo. A la vista tiene un color amarillo con ciertos tonos dorados, pero un ribete
verdoso porque es un vino joven que no tiene paso por barrica en este caso. Es un vino limpio, brillante, que nos habla justamente de buen proceso y de juventud y que tiene una buena adherencia en copa, son 13 grados de alcohol, que en un vino blanco forman parte de la estructura, pero lo atractivo es que ese alcohol, recuerden que en Ensenada, en esta zona vitivinícola donde tenemos un buen diferencial de estaciones, amplitud térmica, es como ideal para que las uvas puedan madurar en tiempo. Lo cierto es que es cálido y definitivamente nos da vinos que tendrían objetivo de calidez. Sin embargo, lo importante es que estando en el rango, algo pasa, pero aquí estoy, estando en el rango permitido, la realidad es que lo importante es que ese alcohol a la nariz. Me encanta, es un vino aromático de una intensidad aromática alta. Obviamente tiene un carácter frutal que me va a recordar frutas tropicales, algo de cítrico, y con ello quiero decir algo de manzana verde, de pera, de guanábana, pero lo que caracteriza realmente a esta variedad es ese delicado perfume a flores blancas. Conforme toma temperatura, los tropicales, los frutos tropicales que dan este carácter al vino se van haciendo más presentes. En boca, siempre he dicho, el ingreso de este vino es muy amable, con muy buena acidez, que nos permite salivar, pero es seco. A pesar de lo muy aromático, de lo frutal, de este carácter con matices florales, lo cierto es que al ser seco y con esta buena acidez que nos permite salivar, nos prepara el paladar para incluso la gastronomía. Sin embargo, es un vino tan amable que creo que va muy bien, incluso como un aperitivo cuando estamos recibiendo a las personas. Pero eso sí, como les decía, es ideal para la temporada de invierno, de verano, de primavera y de verano, y acompaña muy bien desde platos del mar, ceviches, la gastronomía mexicana y tailandesa, porque esa acidez, que es una acidez rica, vivaz, permite refrescar nuestro paladar aún de lo especiado o lo picante. Me gusta porque siendo un vino blanco, joven, sin barrica, tiene muy buena persistencia, yo estoy hablando, y percibo aún en mi paladar esta sensación deliciosa de la temperatura y obviamente la acidez, que ambos nos hacen tener un vino fresco. Su temperatura de servicio ideal entre 6, 7, 8 grados. Creo que es una perfecta oportunidad para seguirlo disfrutando. Pero tanto regresamos al otro vino, tal como se los prometí. Bueno, yo quiero seguirles platicando algo que es muy importante. Miren, ya les dije que esta es una industria de muy largos plazos. Porque plantan un viñedo, hoy con calentamiento global hay que tener paciencia, hay que reaprender. Hoy el lenguaje, obviamente mundial, pero también de nuestro enólogo, Sebastián Suárez y su equipo, es respeto a la naturaleza. Por eso incluso el Echeto trabaja mucho protegiendo el tema del agua, que se ha hablado mucho de este problema en Ensenada, Baja California, pero también a través desde luego de pozos, pero también tenemos un viñedo orgánico. Y trabajamos en lo posible para tratar de disminuir la huella de carbono, la huella hídrica y seguir teniendo además vinos accesibles, no solamente vinos de calidad, vinos bien hechos, sino accesibles para prácticamente, diría yo, las mesas en general de la República Mexicana, pero también del mundo. Y bueno, cuando nosotros hablamos de esta gran fiesta de colores y estamos hablando de 95 años, es ahí cuando justo menciono o sumo las dos cosas: industria de muy largos plazos, de mucha paciencia, de mucho trabajo, industria en cierta manera de alto riesgo, pero que se vuelve, se consolida, se construye y se hereda a través de generación tras generación. Si ustedes observan, cuando ven las historias de los países de viejo mundo, que fueron finalmente quienes promovieron la cultura
del vino y que a nosotros llega justamente con la conquista española, en realidad hablamos de negocios familiares, de poder heredar el conocimiento, la experiencia, que todo eso que se va sumando se va heredando y se va haciendo un legado que se alimenta de la investigación, de las nuevas técnicas, del equipamiento, especialmente en el caso de nosotros que pertenecemos a Nuevo Mundo. Pero esto no siempre fue así. Y es importante apreciarlo y por eso apreciar el tiempo. Me encantaría nuevamente hacer este símil del vino, que es un producto vivo, que decía Luis Pasteur, es la bebida más higiénica, que además efectivamente lo es, sana e higiénica, que ha crecido, que el proceso sigue siendo el mismo, es decir, una fermentación natural, donde las levaduras trabajan con el azúcar y la convierten en alcohol, pero hoy ayudado, claro está, con la experiencia, el conocimiento y la tecnología. Pero decía yo que lo que es interesante es saber cómo se va construyendo una empresa. Fíjense que en 1924 llega Don Angelo Scetto, un vitivinicultor italiano, que si nosotros enmarcamos, como debemos de hacerlo siempre, cualquier aspecto, cualquier expresión, cualquier comportamiento del ser humano, pues nos vamos a dar cuenta que está dentro de un contexto. Y entonces en 1924 definitivamente las condiciones en Italia eran muy severas, así que un grupo de vitivinicultores pide asilo a México, se le da, llegan en 1926 y finalmente, después de prácticamente haber estado buscando, aceptando lo que se le daba y buscando las mejores condiciones, tuvo que emigrar. Estuvo en Estado de México, en Aguascalientes, hasta que finalmente, a través de amigos, sabe que las zonas vitivinícolas ideales en ese momento, pues eran en las zonas de Baja California. Así que emigra a Tijuana, pero así como llegó, sin nada, inclusive sin familia, porque dejó a la familia, ya estaba casado y tenía un hijo justo en Italia, y los pudo traer hasta 10 años después. Pero en 1928 es cuando podríamos dar como fecha de partida que se crean los cimientos de lo que hoy es Grupo L. Aceto. Pero esto definitivamente fue bastante importante porque hay que pensar que llega y obviamente no tenía, era vitivinicultor, pero no tenía tierras, entonces se tiene que emplear en Tijuana en una vinatería, trabajar obviamente para empezar a construir. Y claro, yo siempre he dicho que el conocimiento, la pasión sobre todo, estaba ahí, así que pues empieza a comprar uva para hacer su vino, pero también entiende como un agente de campo que necesita tener viñedos. Así que finalmente, por cierto, ya trae a la familia, tiene aquí a su segundo hijo, que es Luis Agustín Cheto, y que al terminar sus estudios se va a sumar desde luego. Cuando yo menciono este punto de hay que verlo en contexto, hay que reconocer que cuando uno está trabajando sobre lo que sabe hacer y lo que ama hacer, tener esta ocasión de la vid y el vino, también tiene que tener ojos abiertos para lo que está pasando. Entonces, en algún momento, LH tuvo que participar en la producción de brandy, porque esa es una competencia importante justo para el vino, y tuvo que hacer destilados. Pero a lo que me encanta y que creo que es digno de reconocer es que jamás el Aceto dejó de hacer vino. A pesar de todos estos problemas serios, devaluaciones, prohibiciones, etcétera, ellos estaban ahí comprando más viñedos, sembrando nuevas variedades, justamente con el expertise y el conocimiento de algunos de de los enólogos que participaron, entre ellos Camilo, pero la realidad es que había una visión siempre desde amor al campo, obviamente pasión por el vino, pero también de experimentación. Entonces tuvieron que plantar Cabernet Sauvignon, Zinfandel, Petit Syrah, Nebbiolo, esto a lo largo de muchísimos años. Otro dato interesante, en 1970
llega una importante oleada para el vino mexicano. Ahí se crean algunas de las empresas que hoy conocemos y entonces empieza una demanda mayor. Así que, aun cuando todavía el brandy estaba presente, así que hubo que dar ese impulso para crecer en plantaciones, pero también para empezar a utilizar levaduras seleccionadas, sistemas de refrigeración, barricas de diversas procedencias y, algo muy importante, botellas esterilizadas. Porque la realidad es que antes el vino se hacía y se vendía a granel. Se tiene que caminar y siempre cuando se tiene muy claro que se interesa estar en un mercado internacional, pues se tiene que seguir con todos estos parámetros y obviamente es cuando se crea la línea de El Acheto. En 1972 se hace la primera exportación a Los Ángeles con una marca que para entonces se llamaba Avant Wine y que la verdad es que fue un atrevimiento porque la gente no creía. Es más, en su primera exportación que fue a Inglaterra, bueno, no había, no sé qué, si aún ahora en el mundo hay gente que duda del vino mexicano, imagínense en aquel entonces. Y entonces ellos se arriesgaron, quizá en ese momento no fue el principal momento, pero nunca desistieron. Y justo cuando la tercera generación aquí en México, que es el licenciado Luis Alberto Cheto, hoy cabeza de esta bodega, hijo de don Luis Agustín, se suma y empieza a hacer cambios muy importantes, entre ellos esta apertura a los mercados internacionales, prácticamente desde un punto de vista ya muy comercial. Y ya estamos hablando de 1983, cuando finalmente salen estos varietales de la línea clásica, en principio Cabernet Sauvignon, Petit Syrah, Zinfandel y Chenin Blanc. Yo sé que para la gente muy joven y cuando yo les digo 1983, les puede parecer que fue hace mucho, pero para temas de vino, créanme que somos muy nuevos, todos estos 95 años han sido mucho esfuerzo, se sigue trabajando, se sigue descubriendo, pero nos han llevado a constituir, a crecer este legado de Don Angelo, de cero, a la empresa hoy líder en el mercado de vino mexicano. Muy interesante porque así como les mencioné que en este año se reconoció a la bodega nuevamente como bodega mexicana del año, en 1983 se le reconoce por parte de la Concanaco a Don Luis como el empresario del año. Y es importante porque ya no solamente estamos hablando de vitivinicultura, sino de negocio, de temas relacionados con un asunto comercial, de escuchar al cliente, en fin. En 1986, después de haber adquirido los viñedos del señor Ferro y haber empezado a trabajar, separar, porque estaban mezcladas las variedades, separar esas variedades, en 1986 se produce la primera añada de un vino que para muchos de ustedes debe ser familiar y es icónico para nosotros, que es el vino Nebbiolo. Nebbiolo, que es una reserva privada, pero que nos ha dado definitivamente muchos premios y que creo que cumple no solo con calidad, sino con este binomio maravilloso de calidad-precio. Ya en el 2000 viene una tercera oleada y entonces definitivamente empieza a desarrollarse el factor de turismo, de enoturismo, que en el mundo es quizá lo más importante, no solamente tener buenos vinos, sino proporcionar experiencias a la gente. Y también mencionar que el Acheto se ha preocupado no solamente por crecer de forma aislada. Les cuento que durante muchos años, en 2002, el licenciado Luis Alberto Cheto toma la presidencia de la Asociación Nacional de Vitivinicultores, hoy Consejo Mexicano Vitivinícola, en donde de verdad me siento honrada de poder haber trabajado ahí justo cuando tenía la presidencia. En su periodo, la Asociación Nacional de Vitivinicultores se convierte en lo que es hoy Consejo Mexicano Vitivinícola. Y miren, para suerte definitivamente mía, porque me siento muy afortunada y agradecida, pues sigo trabajando con esta empresa que definitivamente me encanta. No está concluido, platicaba yo en la mañana en nuestro programa de Charlando Vino
en el programa de ¿Qué tal, Fernanda? Que ya tenemos 13 años de estar trabajando allí, que ha sido muy exitoso. La apuesta era extraña. El miércoles a las 11:30, porque así empezamos a hablar de vino, era extraño. Bueno, pues ya tenemos 13 años y creo que es importante porque le comentaba yo a Fernanda y obviamente a la audiencia, como se los platico hoy a ustedes, que cuando se cumplieron los 75 años hicimos un libro que de hecho se llama Arraigo y Florecimiento, que es la historia de una familia. Y para cuando se cumplieron 85 años, hay otro libro que es 85, que nuevamente ya de forma actualizada va a recuperar toda esta historia para compartirla con ustedes. Este año no hicimos, son los 95 años porque nos estamos esperando, tenemos desde luego mucho que comunicar para el siglo, que ya no falta nada, al final son 5 años. Creo que es una empresa que nos da la oportunidad de poder sentirnos orgullosos del vino mexicano. Y como les decía, que no solamente trabaja por sí, sino trabaja en general por la vitivinicultura mexicana, pero también por prestigiar a los vinos mexicanos a nivel internacional. Y no quisiera alargarme demasiado, vamos a tener, bueno, saben que este sistema no nos da la posibilidad de muchas preguntas. Sí voy a hacer una y trataré de estar pendiente de cuál me están ayudando en Cava del Duero, de cuáles son las 3 primeras personas, porque además ellos se van a poner de acuerdo con ustedes que se ganarán una botella de vino. Pero antes de eso tenemos que catar nuestro otro gran vino, que es Don Luis. Miren qué bonita etiqueta. Se hizo hace unos años una reingeniería de esta etiqueta porque sabemos que vestir nuestras botellas es importante, es un mensaje para el consumidor. Ahora es una etiqueta muy limpia, pero que se ve elegantísima y sin embargo es definitivamente muy pagable. Este vino de esta línea, nuevamente les reitero, entren a nuestra página, ahí van a encontrar todas las líneas que manejamos, www.laceto.mx, y se van a sorprender, y seguramente se van a sorprender de vinos que no han probado, pero que están disponibles, mire, en todos lados, hasta en tienda de conveniencia y también en plataformas digitales como en Amazon, ni qué decir, en Cava del Duero y a través en general, yo diría en todos lados estamos y queremos estar. En México encuentran todas las líneas en la boutique de L.A. Cheto, que está en Monte Athos 315. Y Don Luis, en este caso, Don Luis Terra, ya les hablé que tenemos el Merlot. Yo siempre he dicho que para aquellos que se inician en el mundo del vino, o ustedes quieren algo amable, no muy corpulento, van a tener a lo mejor una pizza, unas baguettes, unos taquitos, pues Don Luis Merlot es definitivamente la opción. Si quieren crecer en corpulencia, en complejidad, pues Don Luis Concordia, que ya les mencioné, que es 60% Cabernet Sauvignon y 40% Syrah. Pero, muy importante, cuando yo hablaba de tiempo, de estos 95 años, de este trabajo que les he ido contando desde el campo, bueno, es muy importante saber que tenemos viñedo y que los viñedos que se destinan a esta línea son de más de 35 o 40 años. Los viñedos jovencitos van para vinos también mucho más jóvenes y en los que se hace volumen, porque efectivamente conforme vamos creciendo en el alta gama, también la producción de botellas es menor, pero definitivamente con toda la calidad y la certeza de vinos bien hechos de L.A. Cheto. Bueno, en el caso de Don Luis Terra, este vino tinto viene del rancho Viña Alegre, El Encinal y Las Bellotas en Valle de Guadalupe, Baja California. Como les dije, los viñedos son de más de 40 años y las variedades prácticamente en esto son francesas y van a tener diferentes porcentajes. 50% de Cabernet Sauvignon, lo que nos estará dando estructura. 30% de Merlot, que en Francia siempre decimos en la zona de Bordeaux que la Merlot da elegancia. 10% de Petit Verdot y 10% de Malbec. Es muy interesante porque se lleva a cabo una fermentación alcohólica por varietal a temperatura controlada, después se hace fermentación maloláctica
Posteriormente le damos 12 meses de crianza en barricas de roble francés y americano, también les mencioné, de manera independiente, después se hace el ensamblaje. Y entonces tenemos como resultado un vino que va a tener un color rojo profundo, desde luego con un ribiete que ya esos 12 meses de crianza en barricas se empiezan a notar ligeramente degradado, empieza a mostrar unos ciertos tonos naranja. Sin embargo, es muy limpio, es muy brillante, porque al final tenemos la idea de que cuando nosotros liberamos el vino que ha permanecido en barrica, pero también en botella, ustedes están comprando un producto que está listo para beberse, pero que tiene también con esa barrica, con esa calidad de uvas, una opción de guarda. Desde luego, es con una capa o intensidad de color alta y con una adherencia a copa muy atractiva. Estamos hablando de un vino que tiene 14, 14,5. En nariz, que es la parte más importante o interesante quizá, me encanta porque es muy expresivo aún en copa quieta. Obviamente al oxigenarlo muestra lo que tiene y lo que hoy queremos en el mundo, que es un carácter frutal. Nos recuerda principalmente frutos negros y rojos maduros, no compotados, no sobremadurados. Somos muy cuidadosos al momento de hacer la vendimia, de tener todos los parámetros de acidez y azúcar en término para que tengamos fruta madura sin tener necesariamente estas mermeladas que a veces cansan. Lo atractivo es que también tiene un ligero tono floral, muy discreto. Y claro, la barrica nos proporciona estos terciarios. Recuerden que los primarios, los aromas primarios, son los de las variedades, la variedad de uva o las variedades, en este caso las 4 que tenemos. Los secundarios que también generan aromas, que son los de la fermentación, que además aquí hay alcohólica y maloláctica. Y finalmente los terciarios, que son ese paso, esa crianza en barrica, ya mencioné, americana y francesa. Y estos terciarios, que el vino en la barrica va a terminar de criarse, de redondearse, de moldear esos taninos, nos va a hacer recordar un fondo especiado. Quizá podríamos decir que a ese carácter frutal y floral se suma lo especiado, pero también evidentemente notas a tabaco, la madera, los ahumados, un poco de cuero. Aromáticamente es muy atractivo. Lo importante es llevarlo en boca. Yo sé que ustedes me están viendo, yo no los puedo ver, pero si tienen una copa, salud. Salud por poder hacerlo ahora que ya estamos un poco más liberados, aunque hay que seguirse cuidando siempre, pero también en estas fechas tan lindas de poder festejar la vendimia. Nuevamente, cuando uno tiene un vino corpulento bien hecho, es un vino cuyo ataque de todas maneras es amable. El ataque es ese ingreso del vino en nuestro paladar. Es decir, entra amable y crece, inmediatamente crece. Y empezamos con la evolución de sabores. Hay acidez, definitivamente, menor, claro, que nuestro Don Luis Viognier, porque recuerden que la acidez es característica de los blancos, pero todos tienen que tener acidez porque es un conservador natural, porque nos muestra que está vivo, pero en este caso, además de que la acidez está presente, están los taninos. Y después de salivar, de mostrar esa acidez, empiezo a sentir mi paladar con una cierta astringencia, con una sequedad muy amable, con un tanino que me da un ligero sabor amargo que permanece en la parte posterior de la lengua, que suma a este elemento de tanino maduro, pero que yo debo decir, cuando ustedes lleven el vino a su boca, sientan también el tacto. Todos los vinos tienen alguna textura. En el caso del Concordia, yo diría es más sedoso. Este es aterciopelado, es decir, ya encontramos una textura más presente, un volumen de boca, un alcohol que se percibe que está muy bien ensamblado, pero que nos calienta un poco el paladar y la garganta al llevarlo a boca. Y claro, sigo hablando, permanecen los sabores, las sensaciones y desde luego la congruencia en boca de todos esos sabores que hacen relación a los aromas que citamos, que al final cuando hablamos de calidad
Un vino de calidad es aquel que es congruente en lo que vemos, en lo que olemos, en lo que saboreamos y en lo que sentimos. Es parte, desde luego, junto con respetar la tipicidad y la variedad, pero también darnos la tipicidad del terroir y por ende, claro, también la personalidad de cada una de las bodegas, de su equipo, de sus enólogos, en fin. Es un vino complejo, intenso, es una combinación que nos da esta carnosidad, es largo en su final, así que creo que es el vino ideal para compartir, claro, para combinarlo con cortes grasos, incluso puede soportar carne de caza mayor, salseos intensos. ¿Por qué no? Puede haber ensaladas, pero siempre y cuando las ensaladas tengan adición tal vez de algún queso potente, algo de fruta. Y qué decir con la gastronomía mexicana de muy buena estructura, va muy muy bien. Pero no me gusta decir platos porque les hablo de generalidades, porque sería limitar un vino a un plato que quizá ustedes puedan gustarles o no, y el vino creo que tiene un espectro mayor. Cuando hablamos de maridaje, hablamos de equilibrio, de este encuentro entre el plato y el vino, con la idea de que ambos destaquen sus mejores características. Es decir, es un ejercicio buscando, dentro de la potencialidad y sutileza de cada uno, buscando un equilibrio que al final en su paladar se convierta en una experiencia. Hay un paso desde lo importante, hay una aceptación, que el gusto es subjetivo, pero creo que la experiencia, la estructura del vino, la estructura del plato, nos pueden ayudar con sentido común a lograr justo estos momentos que nosotros estamos definitivamente esperando. Y bueno, como les decía, no me quiero alargar demasiado. Yo por mí puedo seguir platicando con ustedes. Si se trata de vino, si se trata de leacheto, mucho más. Compartirles un poco este sentir maravilloso de estamos felices porque festejamos una añada más, la 95. Felices porque podemos compartirlo con ustedes. Felices porque sumamos desde luego a una derrama económica, a fuentes de trabajo, que yo creo que al final del día, independientemente de lo romántico, delicioso que es una copa de vino, hay mucho más, como lo que hemos estado platicando hoy, atrás de esta deliciosa copa de vino. Y entonces les dije, bueno, pues las primeras personas que contesten la pregunta que voy a hacer, podría ser 3 preguntas, pero no nos vamos a embrollar. Di varios datos interesantes y yo creo que quizá algo que pudo haber quedado por ahí, que me encantaría, que hablaba yo acerca de nuestro interés por trabajar en la calidad de los vinos de Leacheto, pero también apoyar a la vitivinicultura, y hemos apoyado muchos, y también prestigiar el vino mexicano a nivel internacional. Mencioné en 2 ocasiones hoy a cuántos países exportamos. Las 3 primeras personas que contesten correctamente serán acreedoras de una botella de vino a través de Cava del Duero. Yo estoy leyendo sus mensajes, pero o leo o hablo. Entonces, le voy a pedir ahí a las personas de Cava del Duero que por favor sean ellos los que elijan a las 3 primeras personas que contestaron. A ver, una copa de cristal de boca ancha, marca... Es que me están escribiendo cosas hermosas, pero o le contesto o ya. La realidad es que, a ver, bien importante, nada más lo digo de manera breve. Las copas es toda una industria interesantísima. Necesitamos un recipiente para poder beber el vino. En algún momento el Tasteba, probador de vino, tuvo algo. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿La doy abiertamente? Si la respuesta correcta, ya están todos para que se determinen a los ganadores. Sí, pero si la digo aquí ya no va a tener sentido. Entonces, ¿cómo le haremos? A ver, si me quieres escribir nuevamente, porque como estoy en el teléfono, entonces no sé si te pueda contestar. Pero bueno, entonces, por ahí, por cierto, pregunta que si va a quedar grabado. Parece que sí, que se lo van a poner en YouTube y será un placer que estemos ahí. Entonces, ¿cómo le hacemos, Perla, para que te pueda decir la respuesta correcta?
Déjame ver, no, pero es que si no voy a voltear mi teléfono y no estoy conectada a través de mi computadora, entonces Emma Vilchis 27, eso sí no es. Me encantaría y para allá vamos. Que quede grabado, sí, sí quedará grabado. Qué optimistas, pero no, 27 no son. Llegaremos tarde o temprano. Pero bueno, mientras tanto, mientras esto sucede, les decía de las copas. Siempre decimos que el vino es la música y la copa es el instrumento. Pero esto ha variado, o sea, y seguirá variando, porque es un tema no solo de moda, que hay leyendas muy lindas del diseño de las copas, sino también de ingeniería. Y entonces hemos llegado por ahí. Andy está contestando correctamente. Bueno, Andy es una de ellas. A ver, bueno, entonces decía que las copas han ido variando. Lo primero que sabemos es que aunque hay copas divinas de cristal cortado y de colores y para catar, no sirven. La copa ideal necesita tener una base lisa, ser transparente, de preferencia tener un pie y una base, de preferencia. Hoy también hay licencias de los vasitos que no las tienen, ¿no? Bueno, sí, ok, ya comentaste que son 17, la correcta, sí, ya lo comenté y ya varios, Debbie Mora contestó, yo no puedo ver cuáles fueron las 3 primeras, pero Perla sí lo puede ver. Entonces, decía yo, ideal que sean paredes lisas, es muy importante para poder observar el vino. Después, con el tiempo hemos entendido que es mejor la copa de cristal que la copa de vidrio. No quiere decir que no se pueda gastar en una copa de vidrio, pero la de cristal nos da mejores opciones por muchas razones. Es mucho más porosa, es un tanto flexible, en fin. De materiales sería como la ideal. Y después, la forma. La forma ha ido variando conforme también el conocimiento ha variado. Hoy sabemos, desde luego, que un monovarietal se expresa diferente que un coupage o mezcla. Que cada variedad tiene una expresión diferente, que a veces son más aromáticas, menos aromáticas, etc. Y entonces se ha trabajado sobre el diseño de las mismas. Hoy llegamos al extremo de tener una copa para cada uva y se seguirá investigando al respecto. Yo creo que si hay la oportunidad es ideal, pero pienso que no se compliquen. Si no tienen la oportunidad de tener una copa de cristal y además la específica que va con ese vino, creo que se ha llegado a un consenso de si tiene un globo amplio, ideal para que el vino pueda oxigenar. Al oxigenar se va a expresar mejor olfativa y gustativamente. La boca, que no sea exageradamente abierta. Claro, si ya fuera puntillosa diría, pues para tal uva mejor una boca más cerrada para conservar los aromas, etcétera, etcétera. Pero creo que el convenio es una copa, sí, evidentemente de globo amplio para que el vino pueda oxigenar como tema general. No todo lo que anteriormente se ha hecho, por ejemplo, en tema de maridaje es absurdo. Ahora se dice, no, es que los vinos blancos no van con el pescado y con los frutos del mar solamente, diría yo. Es decir, este primer conocimiento que se acostumbraba y que los tintos van con carne era por, de acuerdo al conocimiento que se tenía, tener un sentido común de estructura del plato y el vino. Y la copa de vino blanco era más pequeña justo porque se requiere una temperatura de servicio más baja y se servía menos para que no cambiara esa temperatura de servicio. Cuando uno modifica la temperatura de servicio del vino, el vino está idéntico si se sirve a una u otra temperatura. Pero aquí entramos en el terreno de las percepciones y percepciones realidad. Así que si queremos nosotros que esa experiencia del disfrute del vino sea la ideal, pues tenemos que tener el vino en temperatura correcta. Para no embrollarlos con todas las temperaturas, les pediría por favor que entren en cualquier sitio de internet, pongan temperaturas correctas de servicio del vino y van a encontrar, en términos generales, podríamos decir que los espumosos se sirven entre 5, 6, 7 grados, los blancos entre 6 y 8, los tintos jóvenes más o menos, los rosados, perdón, entre
10, 12, los tintos jóvenes 12, 14, los tintos crianza más o menos 14, los reserva 16, los gran reserva de 18 a 20. Pero esto nos lleva otra vez al tema de sentido común. Si yo tengo un gran reserva, si tengo un Don Luis Terra como este, que es un vino estructurado, equilibrado, pero corpulento, definitivamente no me lo llevará a la playa a las 12 del día en pleno sol, porque el mismo alcohol me va a producir calor y obviamente el calor exterior. Entonces creo que volvemos al tema de sentido común. No es tan difícil, pero les digo, ustedes pueden entrar. Otra cosa importante que siempre les digo a través de radio, de este programa que nos encanta que nos escuchen, ¿qué tal Fernanda? Los miércoles a las 12 en Radio Imagen y también en televisión. Otra cosa que creo que es importante es, desde luego, que vamos a hacer una elección siempre guiados quizá por lo que nos encanta platicarles. Pero yo siempre pongo a prueba. Yo digo, a ver, no me crean solamente lo que les digo, experimentenlo. Cómprense su botella de Don Luis Terra y lo van a disfrutar, lo van a catar, pero también póngalo en un vasito de plástico, en uno de unicel, que es desastroso, pero bueno, es contaminante incluso, en una copa de vidrio y en una de cristal, y serán ustedes los mejores jueces de si efectivamente el vino es la música y la copa el instrumento. Y la realidad, como les dije, me encantaría seguir platicando con ustedes, pero estoy segura que podremos hacer otro live y por lo pronto sí decirles que estoy feliz porque mañana ya me voy a Ensenada, el sábado de nuestra fiesta de colores de la vendimia, y para los que vayan por allá me dará mucho gusto saludarlos, y si no, no se preocupen, porque todos los miércoles estamos en radio, estamos en muchos eventos. El 4 y 5 de septiembre voy a estar por Tlaxcala, pero los mantendremos definitivamente informados. Debbie nos dice, lo compraré, yo soy muy obediente, sí lo sé, Debbie, y además nos encanta el vino, porque el vino nos pone felices. Pero recuerden, muy importante, entren a la página www.lacetowt.mx, vean la cantidad de vinos que tenemos, de líneas, pruébenlas. Ustedes son el mejor juez para decir cuál es la que va ideal con su paladar o con su momento. Y recuerden algo muy importante que me encanta decirles: hay que beber con moderación, siempre beber agua, y para nosotros catar mucho, pero beber poco. Salud. Muchísimas gracias.